Hola traders, bienvenidos a este nuevo curso de trading gratis de Código Trading. En esta formación aprenderás punto por punto todo lo que necesitas para ser trader. Y en esta 10ª lección te explicaré todo sobre las divergencias, el mejor indicador de cambio de tendencia anticipado. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link de las formaciones que ofrecemos en pantalla y también en la descripción. Aparte te indico que tenemos un curso totalmente gratuito de introducción que puede servirte si todavía no sabes nada de trading. Por cierto, este vídeo será útil para los que queréis entrar en los cambios de tendencia justo al principio y aprovechar, por lo tanto, el máximo número de pips del recorrido de la tendencia. Además, si miras el vídeo hasta el final, aprenderás a utilizar las divergencias de la forma correcta. Por cierto, este vídeo está patrocinado por TorFX. ¿Y por qué utilizo Tor? Pues porque me permite hacer trading en Forex, acciones y criptos con una ejecución súper rápida en un verdadero entorno ECN. Además, aparte de ofrecer la opción de broker en cuentas en vivo, también cuenta con cuentas financiadas, donde si superas el challenge puedes obtener fondos de hasta 200.000 y además todo esto en español. Te dejo el link en la descripción y con el cupón código trading 20 al abrir la cuenta de trading tendrás un 20% de descuento. Tienes dicho cupón también en la descripción del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides de dar un me gusta y también si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal y darle también a la campanita, así YouTube te va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Bienvenidos a Código Trading. ¡Empecemos! Muy importante, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante que te informes bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Antes de ponernos a ver ejemplos prácticos ya de divergencias, que seguro es lo que tú quieres aprender, a ver cómo funcionan, cómo lo puedes utilizar, vamos a hacer una pequeña definición de qué es una divergencia. Una divergencia es cuando el precio de un par de divisas se mueve en una dirección y un indicador técnico, generalmente un oscilador, se mueve en la dirección opuesta. La divergencia puede indicar que el mercado ha perdido impulso y se avecina una desaceleración o una reversión, o sea, un cambio de tendencia. Lo mejor es que asentemos esta definición con un ejemplo, porque vista la definición a uno le puede parecer muy abstracto y complicado, pero si vamos a ver un ejemplo práctico, vas a ver que es mucho más sencillo. Bien, ya te estoy compartiendo la plataforma MetaTrader y si quieres abrir una cuenta en MetaTrader para poder seguir los mismos pasos que voy a hacer yo, ya sabes que en la descripción tienes el link para abrir una cuenta demo en TorFX y ahí pues podrás tener la misma plataforma que tengo yo y poder seguir pues los pasos que voy haciendo. Lo primero que hemos dicho es que una divergencia es entre el precio y un indicador de tipo oscilador. Vamos a poner en indicadores, insertar indicador, un indicador de tendencia y en este caso no son los indicadores tendenciales que hemos trabajado como las Moving Average, sino que es de oscilador, que es la segunda opción aquí en MetaTrader. Entonces aquí tenemos el MACD y el Relative Strategy Index, que es el RSI. Vamos a utilizar estos. Voy a empezar poniendo un MACD, entonces aquí me marca la EMA rápida, la lenta, toda la configuración que puedo tener en dicho MACD y de momento lo que voy a poner es más grosor de línea y en principio ya está. Muy bien, aquí tenemos ya un indicador MACD, como podéis ver en pantalla. Entonces, lo que nos tenemos que encontrar es una divergencia. Y la divergencia es, pues, tener una secuencia de altos y bajos, un SAP, pues, que está bajista como este de aquí. Si os fijáis,
la línea es bajista y en cambio el oscilador MACD nos hace alcista. Esto sucede cuando la tendencia se está agotando y por lo tanto podemos entrar justo al cambio, anticipando, de tal manera que el primer indicio de un cambio de tendencia nos lo da el MACD. Lógicamente, al ser el primero, hay muchas más opciones de que al final no sea un cambio de tendencia. Pero el que quiere anticiparlo es lo primero. Después ya vimos que está la línea de tendencia, que nos marcaría pues una línea de tendencia que nos vendría por aquí indicando el cambio. Después ya pasaríamos a el SAP, que sería por aquí, que marcaría el cambio. Esto lo hemos visto en las lecciones anteriores. Si todavía no estás siguiendo el curso en orden, te dejo en pantalla el link de la lista de reproducción con el curso para que puedas ver las lecciones que yo ya estoy dando, por supuesto que sabes. Entonces, estamos centrados en todas las últimas lecciones en las tendencias y los cambios de tendencia. La divergencia nos da la primera señal de cambio. Si entramos aquí podemos hacer el recorrido con muchos más pips. Después la línea de tendencia y finalmente el SAP, la secuencia de altos y bajos. Pero ahora nos vamos a centrar en la divergencia. Vemos que toda esta caída, esto es el mercado en tiempo real, en la temporalidad de diario, vemos que toda esta caída pues revierte en este punto que hay una divergencia. En cambio, en los momentos que no cambió la tendencia, como aquí, vemos que este SAP era bajista. Es para que veáis un caso donde no hay divergencia. Y este SAP también, veis que tienen la misma inclinación. Si vamos más atrás, aquí tenemos otro SAP bajista y no hay divergencia porque aquí también hay un poquito de inclinación bajista. ¿Cuándo ha hecho divergencia? Cuando realmente ha cambiado la tendencia. Eso no significa que el 100% de las veces que hay una divergencia va a haber un cambio. Pero si os fijáis, sí que... ahora eliminé el MACD. Vamos a volver a ponerlo rápidamente. Y también la divergencia. Entonces, puede marcar una divergencia y que no sea. Pero ya os digo, en temporadas altas como diario, suele acertar bastante. Cuando ya nos bajamos en temporadas bajas donde hay mucho ruido, pues ahí ya hay un porcentaje mayor de casos que no cumplen. Entonces, esto sería la divergencia simple que a mí me gusta trabajarla con el MACD. ¿Cuál sería la divergencia doble? Que es para tener una confirmación de dos osciladores. Pues en general la doble se acostumbra a utilizar con el MACD sumado también al RSI. Entonces vamos a poner el RSI y lo vamos a hacer también con una línea más gruesa. Y aquí la tenemos. Ahora tenemos que ver si en el RSI también hay o no divergencia. Entonces tenemos este punto. Si queréis podéis utilizar una línea vertical justo en lo que es el punto mínimo y máximo. Esta encaja más en esta vela de aquí. Por aquí. Podéis poner una línea vertical justo en el SAP para ajustar mejor la divergencia después en los indicadores de abajo. Y en este caso de aquí vemos que este punto de aquí tiene este otro punto de aquí y hay una divergencia muy sutil. Realmente está un poco más arriba este punto que este de aquí, pero es muy poco. Lógicamente, esto es suficiente para marcar doble divergencia. En el MACD es mucho más clara, en el RSI pues no lo es tanto. A ver, lógicamente, si ha habido divergencia de MACD más RSI, después también rompe la línea de tendencia y finalmente confirma con el SAP, es como que está muy confirmada. Pero a veces a uno le interesa entrar muy al principio de una tendencia, por ejemplo en esta vela cuando cierra aquí, entrar en este precio de aquí, ajustando una salida por stop al extremo
y buscar un gran recorrido, sabiendo que habrá stops, que habrá divergencias que no funcionarán, pero que cuando pilla una puede tener un recorrido muy grande que le compensa todos estos otros casos. Entonces, la divergencia viene a ser el primer indicador de tendencia, el segundo ya lo vimos anteriormente, que es la línea de tendencia, pero ya nos hace entrar más arriba. El tercer y último cambio de tendencia nos lo marca ya el SAP, si os fijáis, entre este bajo y este bajo hay este alto, que es el que nos marca aquí. Hay mucha diferencia de entrar aquí, sobre todo si buscamos confirmación de SAP, o entrar aquí, porque a lo mejor el que ha entrado aquí en este punto ya lleva 5 Rs y puede captar la tendencia desde muy al principio. Pero ya os digo que al final, en temporalidades muy bajas, se desdibuja bastante el tema de la divergencia. Vamos a buscar una divergencia de un cambio, pues, contrario, donde pasara de una tendencia alcista a una bajista. Entonces, en esta zona de aquí tenemos estos dos altos que hacen esta inclinación y en cambio el MACD nos hace la inclinación opuesta. Este está hacia arriba, la línea que trazamos aquí está hacia abajo y vamos a ver si hay confirmación con el RSI. Pues sí, vemos que hay confirmación y este fue el punto más elevado posible porque ya después, desde este punto ya, todo el rato cayó hasta esta nueva divergencia. Aquí sucede exactamente lo mismo. Podemos cambiar, o sea, podemos entrar, mira, vamos a trazar las líneas verticales para ayudarnos. Es un poco encontrar la alineación. Si os fijáis aquí, más que el precio, son los osciladores que nos marcan el punto más alto, porque después lateralizó, ¿no? Igual que aquí. Pero al final es tener esa flexibilidad. Entonces aquí sucede lo mismo, que si ya queremos más confirmación tenemos la línea de tendencia, pero nos hace entrar más abajo. Y aparte de la línea de tendencia, ya tendríamos el rompimiento del SAP, que todavía es más abajo y ya tarda mucho en romper la secuencia de altos y bajos hasta esta zona. Imaginaros de entrar aquí a entrar aquí o a entrar ya en este punto donde vamos mucho más tarde. Entonces, el vídeo de hoy nos incumbe lo que es las divergencias y ya podemos ver. Si queremos ver un caso que no hay divergencia, por ejemplo, lo podemos ver en, a ver, que aquí estos dos altos es un alto más alto. Aquí también tenemos un alto, pues prácticamente están igualados, pero es un poco más alto. Y aquí también un alto más alto, por lo tanto es un caso donde no hay divergencia. Aquí prácticamente está plano, pero sí que sube un poco, aquí sube claramente y aquí también, como todo se alinea, no nos indica un agotamiento de la tendencia y por lo tanto no es un buen momento para anticipar un cambio de tendencia aquí arriba. Después sí que hay esta divergencia clarísima, donde ya se intuye un buen momento para anticipar una nueva tendencia. Bien, esto es todo. Si tenéis cualquier comentario, cualquier duda sobre esta lección de las divergencias o queréis que amplíe información, tenéis los comentarios del vídeo, que yo siempre los leo y los respondo. Y aparte, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de dar un me gusta, que solo es desplazar un poquito el ratón y realmente a los que creamos contenidos nos ayuda muchísimo. Y también aprovechar, si todavía no lo estáis, para suscribiros al canal, darle a la campanita y visitar también la Academia de Trading, códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.